Buenos días, soy Gabriela Vigo. Yo voy a hablar acerca del uso de padres adoptivos de guacamayo escarlata silvestre como herramienta para ayudar a la recuperación poblacional. El guacamayo escarlata aramacao es un ave de tamaño grande que tiene una distribución amplia, que va desde el sureste de México al sureste de Perú y Bolivia. Las poblaciones en Centroamérica están en peligro, con menos de 5.000 individuos, y las poblaciones de Sudamérica todavía son comunes, pero están disminuyendo. La especie es considerada una especie CITES 1, pero aún es listada como una especie de preocupación menor por la UICN. Mi zona de estudio es aquí en el sureste de Perú, en una zona que se llama Tambopata. Existe un problema en la conservación del guacamayo escarlata. La especie presenta reducción de nidada por medio de muerte por inanición de pichones, lo que significa que 24% de pichones mueren por inanición, siendo la inanición la principal causa de muerte en pichones de guacamayo. Pichones menores en la nidada mueren más y todos los terceros y cuartos pichones mueren. En Tambopata, esto conlleva a que vuele solo 1.4 pichones por año por nido. Esto significa que de 1 a 3 pichones por nido cada año se desperdicia desde un punto de vista de conservación. Como parte de mi investigación de doctorado, estudié el fenómeno de inanición en pichones de guacamayo escarlata. Mis resultados muestran que la diferencia de edad en relación con el primer pichón de la nidada es clave para la supervivencia de los pichones menores. Al comparar segundos pichones que volaron con segundos pichones que murieron de inanición, los segundos pichones que murieron nacieron mucho después en relación al primer pichón que los segundos pichones que volaron, así como se ve en este cuadro. En pichones que murieron de inanición, la diferencia de edad fue de 4 días, y en segundos pichones que volaron, la diferencia fue solo de 2 días. Es más, encontré que la probabilidad de muerte por inanición del segundo pichón está relacionada positivamente a la diferencia de edades entre el primer y el segundo pichón. En este cuadro aquí muestro la probabilidad de morir de inanición del segundo pichón. Si el segundo pichón nace de 0 a 2 días después que el primer pichón, la probabilidad de morir por inanición es solo de 6%. Si este segundo pichón nace de 3 a 4 días después que el primer pichón, la probabilidad es de 24%, y si este pichón nace de 5 a más días, la probabilidad es de 80%. En resumen, a mayor diferencia de edad entre pichones, mayor riesgo de morir de inanición para los pichones menores de la nidada. Teniendo esta información como base, lo que hicimos fue implementar técnicas para incrementar la supervivencia de pichones de guacamayo, reduciendo justamente la muerte por inanición utilizando padres adoptivos. La técnica de padres adoptivos es muy conocida en avicultura. Ha sido usada exitosamente en programas de reproducción en cautiverio y reintroducción, como en el caso del Amazona Habitat en Puerto Rico y el Amazona barbadensis en Venezuela. También ha sido utilizada en estudios de interacciones entre padres y pichones, como se hizo con el Crimson Rosella y el Gala en Australia. También ha sido usada en proyectos de conservación in situ con el mismo guacamayo escarlata en Guatemala. Sin embargo, existen pocos estudios que muestran cómo lograr esta técnica con éxito en vía silvestre. Lo que hicimos fue trabajar específicamente con los niños que tenían una alta probabilidad de muerte por inanición. Para esto, retiramos los pichones elegidos, como este chiquitín en la foto, justo después de nacer o cuando empezaron a presentar signos tempranos de inanición. Los elegimos tomando como base la diferencia de edad. Pichones con 3 días de diferencia en relación al mayor fueron retirados y todos los terceros y cuartos pichones. Los pichones fueron criados a mano en la estación biológica con fórmula comercial para pichones de guacamayo hasta que abrieron los ojitos aproximadamente los 20 días de edad. Después los asignamos a nidos silvestres que tuvieran solo un pichón y en el que supiéramos de seguro que los padres tenían experiencia previa anidando. Lo más importante fue seleccionar un nido en el que el pichón residente estuviera en el mismo nivel de desarrollo que el pichón adoptivo, es decir, que se vieran muy parecidos,
así como se muestra en esta foto. El pichón adoptivo tiene 25 días y el pichón residente tiene 20. Los dos tienen los ojos abiertos, están paraditos derechos, todavía no tienen plumas, pero ya se ven los cañones emergiendo. Una vez colocado el pichón adoptivo en el nido, empezamos a monitorear intensivamente las interacciones y la aceptación por parte de la familia adoptiva. Para el monitoreo post-relocación, lo que hicimos fue monitorear intensivamente por 10 días. Monitoreamos el comportamiento dentro del nido utilizando las cámaras de video 12 horas por día durante 10 días. Contamos las alimentaciones a los dos pichones, el pichón residente y el pichón adoptivo. También monitoreamos el aspecto físico. Revisamos el nido 2 veces al día para controlar el peso, la condición corporal y el tamaño del buche. Y también proporcionamos alimentación suplementaria al pichón adoptivo si es que encontramos que el buche estaba medio vacío. Aquí algunos resultados del proceso de adaptación del pichón adoptivo. Aquí estoy trabajando con tazas de alimentadas. En el eje X tenemos los días después de la reubicación. 0 es el día en el que puse el pichón adoptivo en el nido. En el eje Y tenemos la tasa de alimentación del pichón adoptivo en relación al pichón residente. 1 significa que ambos pichones están siendo dados de comer parecido. Aquí tengo información de 8 pichones. Vemos que al inicio les dan de comer poco, pero va aumentando. De 0.37 a 0.8. Entonces, pichones adoptivos son alimentados inicialmente menos que los pichones residentes, pero la tasa de alimentación se incrementa despacio hasta que las alimentaciones son similares para ambos pichones. Un descubrimiento importante aquí es que la adaptación es un proceso lento. No es de un día para otro. El pichón adoptivo no es aceptado por los padres adoptivos de un día para otro. Los padres necesitan tiempo para duplicar la cantidad de comida que traen al nido, y el pichón adoptivo necesita tiempo para acostumbrarse a comer de pico y no recibir la comida de jeringa. Un aspecto importante que sale de este análisis es la importancia del programa de alimentación suplementaria. Un hallazgo interesante de este estudio fue el tiempo en el que se llegaba a encontrar evidencia física de que el pichón adoptivo estaba siendo alimentado. En promedio nos demoró 5 días post reubicación encontrar a pichones adoptivos con el buche lleno a la mitad. Sabíamos que les estaban dando de comer porque lo veíamos en las cámaras de video, pero cuando bajábamos al pichón del nido no encontrábamos evidencia de comida en el buche. Entonces, el programa de alimentación suplementaria permitió a padres y pichones adoptivos acostumbrarse uno al otro sin sacrificar la nutrición del pichón. Para saber qué tan parecido era el pichón adoptivo a un pichón silvestre criado desde que nació por papás silvestres, realicé una comparación de parámetros de crecimiento. Lo que hice fue armar curvas de crecimiento en función al aumento de peso y comparar parámetros de crecimiento. A es el crecimiento máximo, B es la tasa de crecimiento y C es la tasa en la que se alcanza la tasa de crecimiento máximo. Aquí tenemos 13 pichones adoptivos comparados con 83 pichones silvestres. Aquí vemos que ambos tienen crecimiento máximo y tasa de crecimiento similar. Pero los pichones adoptivos alcanzan el crecimiento máximo a una edad más temprana. Yo atribuyo esto a que los pichones adoptivos fueron alimentados con porciones grandes, muy seguido, día y noche, lluvia y sol. La tasa de alimentación en pichones silvestres no es tan constante. Es un gusto para mí anunciar que la técnica de guacamayos como padres adoptivos fue categóricamente exitosa. 100% de pichones reubicados fueron aceptados satisfactoriamente por padres adoptivos y 89% voló satisfactoriamente del nido. En este cuadro
Tenemos la comparación entre 16 temporadas sin manejo de pichones y 3 temporadas con manejo de pichones. El porcentaje de pichones que volaron aumentó de 48 a 70. El porcentaje de nidos disponibles con pichones que volaron aumentó de 17 a 25. El porcentaje de pichones que murieron de inanición bajó de 19 a 4. En esta foto tenemos una familia adoptiva. Este es el pichón adoptivo. Nació como tercero en su nido. Hubiera muerto de inanición de hecho, de seguro. La familia fue avistada 9 meses después en las cercanías del nido. Entonces, gracias a la técnica de padres adoptivos, más pichones volaron, más nidos con volantones y menos pichones murieron por inanición. La técnica de guacamayos silvestres como padres adoptivos tiene un gran potencial en la conservación y en el manejo para conservación de loros. Utiliza individuos que de otra manera morirían. Requiere una alta inversión en crianza. No es fácil criar pichones de guacamayo recién nacidos, pero es por poco tiempo. Los individuos vuelan como pichones silvestres y aprenden a navegar el paisaje junto a guacamayos silvestres. Es una buena alternativa para reintroducción y presenta muchas variaciones. Se puede utilizar pichones criados en cautiverio o confiscados del tráfico ilegal, hasta pichones que perdieron sus padres en vía silvestre. Quisiera agradecer a todos los guacamayeros, asistentes de campo que nos ayudaron a colectar datos, a todas las organizaciones que proporcionaron fondos, apoyo logístico y permisos de investigación. Muchas gracias. If you have any questions, please.